Buenas tardes. Voy a presentar primero el acto, ¿no? Como siempre estoy haciendo en los demás actos. Voy a decir por qué hemos querido meter a este tema en las jornadas. Y bueno, está claro, ¿no? que este tema, ¿no? es muy importante en la actualidad. Hoy venía escuchando en las noticias que ya se había producido el 16º asesinato machista, ¿no? Por violencia machista en lo que va de año, que por ahora ha pasado poco. Entonces, bueno, y no solo es la violencia que llega a la muerte, sino también otras violencias que no llegan a esas consecuencias, pero que son bastante importantes y que debemos erradicar, por lo que queríamos meterlo también en las jornadas. Hoy voy a limitarme a presentar solo a las ponentes y decir simplemente pues nada, una cosa, que es la clase que imparten, ¿no? Begoña Marigán es profesora de Sociología del Trabajo y de Género en la Carlos III. Mari Carmen Barranco es profesora de Filosofía del Derecho también en la Carlos III. Y María Isabel Valdecabres es profesora de Derecho Penal también en la Carlos III, evidentemente, y ella también imparte aquí clases en Colmenarejo. Y pues ya sin más dilación, pues comenzamos el acto. Sí. Bueno, pues ¿me oís, verdad? Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Miguel por invitarme y a la vicedecana de Derecho y de Derecho ADE en Colmenarejo, que también intermedió ahí en el contacto, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Bueno, yo cuando vi el título, La eficacia del derecho en la lucha contra la violencia de género, pues como soy de filosofía, lo primero que hice fue pensar, ¿por qué me preguntan esto? La verdad es que es un buen día hoy para hacernos esta pregunta. Como decía Miguel, en lo que va de año ya van 16 muertas. Es verdad que dicen que un caso está en investigación, sí, pero tiene pinta de que hay 16 muertas, y en los últimos 4 días han sido asesinadas 4 mujeres a manos de parejas, exparejas, con lo cual, pues no sé, es un buen momento para preguntarnos si el derecho es o no eficaz en la lucha contra la violencia de género. Y creo que esta pregunta tenemos que resolverla teniendo en cuenta 3 cuestiones. La primera de ellas, que el concepto de violencia de género es un concepto relativamente nuevo en el mundo político y en el mundo jurídico. La segunda de ellas es que la violencia de género expresa un fenómeno de discriminación estructural. Miguel, decías violencia machista, pues esto es, ¿no? Violencia machista es un fenómeno de discriminación estructural, y de esto también voy a hablar. Y finalmente hay algunos problemas no resueltos que impiden que el derecho sea más eficaz en la lucha contra la violencia de género, y yo me voy a referir a estas 3 cuestiones. La primera de ellas, la violencia de género como un concepto nuevo. Pensad que en el escenario actual y desde el derecho internacional de los derechos humanos, la violencia de género constituye una forma de discriminación contra las mujeres y constituye también una violación generalizada de los derechos humanos. Pero esto es así desde los años... En la intención política desde los años 90, en el derecho positivo de los derechos humanos solamente desde... es distinto, ¿no? En América desde el 94, en Latinoamérica, en Europa solamente desde 2011. Fijaos que
que la discriminación por razón de sexo está prohibida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde los años 70. Hay una convención internacional que llamamos la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de 1979. Pero la violencia contra la mujer, que había empezado a ser identificada por los feminismos como una forma específica de violencia desde hace más tiempo, no se considera jurídicamente, como os decía, hasta los años 90. El primer texto, el primer documento jurídico, por tanto, porque hay otros documentos, ¿no me oís? Así sí me oís, ¿verdad? Bueno, ¿ya? Qué crítico eres. Así sí. ¿Habéis oído hasta ahora? Concepto nuevo. En el ámbito, en los movimientos feministas se empieza a hablar, bueno, hay algo que está ocurriendo que no es una forma de violencia como las otras, que es y empiezan a hablar de violencia contra la mujer, de violencia de género las feministas, pero en las instituciones, en el marco del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, este discurso no empieza a aparecer hasta los años 90, hasta los años 90. Hay dos textos internacionales que son muy importantes, dos textos de carácter jurídico, que son jurídicamente obligatorios. Ya sabéis que en el derecho internacional hay muchos documentos, pero que no son jurídicamente todos vinculantes, solo los convenios, los tratados son documentos vinculantes. Bueno, pues hay dos tratados internacionales contra la violencia de género. Uno es del 94, que es la Convención de Belém do Pará, que es el texto contra la violencia de género del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en el sistema europeo el primer documento jurídico contra la violencia de género es la Convención de Estambul, que es un texto que es de 2011, que no entra en vigor hasta 2014, es decir, jurídicamente muy nuevo. Pero hasta este momento, sin embargo, sí que había habido una cierta preocupación en el plano más político que jurídico. Y la preocupación, si me pongo cómoda no me oís, caramba. La preocupación en el ámbito de Naciones Unidas empieza a producirse en un decenio internacional sobre la mujer, no contra la violencia ni contra la mujer, sobre la mujer, que fue el decenio entre el 75 y el 85. Y ahí empieza a generarse la preocupación y a expresarse en los distintos documentos que se van produciendo en este decenio, la preocupación sobre la violencia, pero la violencia en el ámbito familiar solamente, que solamente es una de las formas posibles en las que se manifiesta la violencia contra la mujer. En 1989 hay una observación general del comité de esa convención que yo citaba antes, del comité de la CEDAW, que es la observación general 12. No sé si sabéis cómo funciona el sistema de control de los tratados internacionales. Los tratados internacionales de derechos humanos suelen crear un comité internacional que se encarga de asegurar que los estados cumplen con las obligaciones que contraen en virtud de ese tratado internacional. Y hay dos tipos de mecanismos, pero lo usual es que los estados tengan la obligación de presentar periódicamente un informe sobre la situación de ese ámbito de derechos humanos en su jurisdicción, digamos. Entonces, en este contexto, los comités hacen recomendaciones a los estados que no son jurídicamente vinculantes, pero que suelen tener mucho peso en la política internacional. Una de estas observaciones que hace el comité de la CEDAW, que es la observación general 12, que como os decía es del año 1989, en esta observación lo que dice el comité es que la violencia contra las mujeres es preocupante, les pide a los estados que envíen datos en sus informes sobre discriminación contra la mujer, sobre violencia contra las mujeres y sobre medidas que están adoptando para apoyar a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia. Esto es un paso tímido, pero es un paso muy importante, porque estos comités que tienen peso empiezan a interesarse por ese problema que las feministas llevaban señalando desde hacía muchos años. Hay otra observación general que es del 92, que es la observación general 19, que es, a mi juicio, importante para entender qué es lo que se puede hacer desde el derecho en relación con la violencia contra la mujer. En esta observación general 19, el comité ya define la violencia contra la mujer y la caracteriza como una forma de discriminación contra la mujer. Dice, ¿qué es violencia contra la violencia contra la mujer? Es la violencia que se dirige contra la mujer porque es mujer o que le afecta desproporcionadamente. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental, sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. Y dice, la violencia contra la mujer contraviene las disposiciones de la Convención de la CEDAW, por tanto, es una forma de discriminación contra la mujer. Es importante
tener en cuenta este concepto. Y es importante tener en cuenta además que la violencia contra la mujer se produce en distintos ámbitos y adopta numerosas formas. Os recomiendo, si tenéis tiempo, que echéis un vistazo a un informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2006 que se refiere a esto. Y en este informe se identifican, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, más allá de cómo en nuestro ordenamiento jurídico se entiende la violencia de género. Identifica violencia de la mujer dentro de la familia, violencia dentro de la pareja, prácticas tradicionales nocivas como la muerte porque la dote que se ha dado por tomar en matrimonio a una hija es insuficiente. Entonces, bueno, como la dote que me has dado es insuficiente, mato a la que iba a ser mi mujer. Violencia de la mujer en la comunidad, el feminicidio, que es el homicidio de una mujer por motivos de género. Sonarán los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿verdad? Esto que ha salido mucho en los medios de comunicación. Violencia sexual infligida fuera de la pareja, acoso sexual y violencia en el trabajo, trata de mujeres. Hay muchas formas, como veis, no solamente morir a manos de tu pareja o de tu expareja es una forma de violencia contra la mujer. Y además, no siempre, es más, en la mayoría de las ocasiones, quien produce la violencia no es el Estado. Sin embargo, este instrumento que os decía, este comentario general, esta observación general 19 del Comité de la CEDAW, considera que el Estado es responsable tanto de la violencia contra la mujer que comete el Estado y sus agentes como por la violencia contra la mujer que cometen otros sujetos cuando el Estado no ha actuado con la debida diligencia para impedir esas situaciones de violencia contra la mujer. En ese mismo comentario general, y luego veremos también los textos internacionales, se hacen recomendaciones al Estado sobre los tipos de medidas que puede adoptar con el derecho, que empezamos, el derecho parece que es importante en la lucha contra la violencia de género. Entonces le hace recomendaciones el comité a los estados sobre posibles medidas a adoptar y diferencia el comité entre la violencia en el ámbito familiar y la violencia en general, que como habéis visto trasciende el ámbito general. Por ejemplo, sanciones penales, recursos civiles en caso de violencia en el hogar, que se elimine la defensa del honor como justificación para atacar a las mujeres de la familia o darles muerte. Pues mi hija es un poco ligera de cascos, pues voy a matarla para salvaguardar el honor familiar. En algunos contextos esto es una justificación del crimen contra una mujer, salvar el honor de la familia. Que se provea de servicios, entre ellos refugios, asesoramiento, programas de rehabilitación, programas de rehabilitación también para los culpables, dice la traducción en español, de violencia en el hogar, servicios de apoyo para las familias en las que ha habido un caso de incesto, de abuso deshonesto. Y cuando no es en el ámbito familiar, en general, y para sintetizar y no aburriros demasiado, porque finalmente me voy a pasar del tiempo, cosa que no quería, cuando se trata de violencia contra la mujer, no ya en el ámbito familiar, sino en cualquier otro de los supuestos, se establecen tres tipos de medidas. Hay medidas represivas, sanciones penales, recursos, indemnizaciones, medidas preventivas, programas de información o de educación para modificar las actitudes, y medidas de protección para las víctimas, como refugios, asesoramiento, para las mujeres que han sido víctimas de violencia o que se encuentran en peligro de serlo. ¿Ves? Tres tipos de medidas: represión, prevención y protección, que son medidas que luego vais a ver que aparecen en la normativa española, pero que son medidas que aparecen en la normativa de otros lugares del mundo en relación con la violencia contra la mujer. Si queréis saber más sobre medidas jurídicas que se pueden adoptar en relación con la violencia de género, os recomiendo que consultéis el Manual de Legislación sobre Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. Lo encontráis en la web, y si no me escribís, me encontráis en el directorio. Busquéis Barranco y debo ser la única en la universidad. Aparece en mi dirección electrónica. Este manual es un manual de 2010 y hay muchas medidas, bueno, que se puede hacer desde el derecho en relación o para evitar la violencia contra la mujer. Como veis, desde el derecho se pueden hacer muchas cosas, pero para poder hacer cosas desde el derecho y que estas cosas que se hagan sean eficaces, es necesario tener en cuenta dos factores. Primero, que el principio de igualdad debe entenderse como algo distinto del principio de igualdad formal, porque si entendemos la igualdad como igualdad formal, esto es como el compromiso del Estado de tratar a todas las situaciones igual. Si lo entendemos así, entonces el problema de violencia contra la mujer pues no sería un problema distinto del problema de la violencia en general, no tendría independencia, no tendría autonomía y quedaría invisibilizado.
Y ya hemos tenido muchos años de esto. Esto es lo que denunciaban las feministas y de esto es de lo que se empiezan a hacer eco esos organismos internacionales de los que os he hablado antes. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que el derecho por sí solo es insuficiente en la lucha contra la violencia de género porque, decía Miguel y os decía yo, la violencia de género es un fenómeno de discriminación estructural. Es consecuencia de la discriminación estructural contra las mujeres. ¿Qué es esto de la discriminación estructural? Segundo punto. Voy a intentar ser más breve. Bueno, sabéis que en las sociedades en las que vivimos hay una confianza en los derechos humanos y tendemos a creer en la idea de que todos los seres humanos somos iguales. Sin embargo, en estas mismas sociedades existen distintos sistemas de dominación que hacen que algunas personas estemos subordinadas a otras o dominemos a otras, estemos subordinadas o dominemos en distintos niveles. Y uno de estos sistemas de dominación es el sistema sexo-género. Esto es un poco la línea en la que apuntan los estudios feministas. ¿Qué es esto del sistema sexo-género? ¿Lo sabéis? ¿No? ¿No os lo han contado nunca? Bueno, pues el sistema sexo-género parte de la idea de que existen dos sexos biológicos. Esto también se puede cuestionar, de hecho desde la biología se cuestiona, pero bueno, el sistema sexo-género parte de esta idea. Cuando una persona nace, ¿es hombre o es mujer? Esto es un dato biológico y esto se dice, esto es la mentalidad en la que nos han formado, esto es inamovible, o naces hombre o naces mujer. Y a estos datos biológicos se les asocian unas ciertas características, unos ciertos rasgos que van variando en función de las culturas que constituyen el género. Si tú naces con atributos sexuales, que es fundamentalmente en lo que se basa este sistema, femenino, eres una mujer y el género que se te atribuye es el género femenino. Si naces hombre, el género que se te atribuye es el género masculino. Y a partir de aquí se te van imponiendo, por tanto el género tiene un carácter normativo, se te van imponiendo unas ciertas actitudes, unos ciertos gustos. Por ejemplo, si eres mujer, como tu género es femenino, entonces te sientes atraída por los hombres, entonces te gusta el color rosa, entonces estás predispuesta para el cuidado, entonces eres sensible, entonces eres emotiva. Te van a gustar poco los deportes físicos, ¿no? Si eres mujer, esto es lo que te va a definir. Si eres hombre, sin embargo, vas a ser agresivo, temperamental, te van a gustar los deportes de contacto, desde luego el rosa no vas a querer ni oír hablar de ello, vas a ser poco sensible y el cuidado no va a ser lo tuyo, ¿vale? Si os dais cuenta, estas características que conforman los estereotipos asociados al sexo son características que van orientadas a definir a las mujeres como personas cuya vocación es el cuidado, que se desempeñan bien en los espacios privados, poco racionales en todo caso, y van orientadas a definir a los hombres como personas capaces de cuidarse a sí mismas, en sentido, capaces de adoptar decisiones racionales y destinados a tutelar a las mujeres. Si os dais cuenta, esto es el sistema en el que vivimos. Podríamos hacer el ejercicio que a veces hago en clase, de hacer el cuadro, cuál es tu hombre ideal, cuál es tu mujer ideal, y más o menos sale. Es muy difícil salirse de ahí, tanto si eres hombre como si eres mujer. Si tú rompes la norma, vas a tener consecuencias, son normas sociales. ¿Recordáis en primero, los que seáis de derecho, en teoría del derecho, las reglas de trato social, ¿no? Si sales de ahí, al menos reproche social vas a tener. ¿Habéis visto Billy Elliot? El niño que quería ser bailarín, pobre Billy Elliot, la que tenía que pasar por salirse del sistema sexo-género. Bueno, pues este es el sistema que opera, y este sistema justifica que los hombres tutelen a las mujeres de algún modo. Al mismo tiempo, este sistema se cruza con otra idea que tenemos muy arraigada también, que es la separación tajante entre los espacios públicos y los espacios privados. Como esta separación es tan tajante, las situaciones de dominio, de dominación y por tanto las vulneraciones de derechos que se cometen en el ámbito privado aparecen como impermeables a la acción del Estado y del derecho. Cuando esto ya está un poco superado en el caso de España, pero cuando se oía que en una casa al lado el marido estaba pegando a la mujer, lo que se decía, bueno, es que es su intimidad, no me voy a meter ahí. Bueno, pues esta idea. Todo ello contribuye a que las mujeres en las sociedades, no solo las mujeres, también otros sujetos, a que las mujeres en las sociedades estén oprimidas. Y además las mujeres frecuentemente, porque como somos la mitad de la humanidad, forman parte de otros grupos oprimidos, con lo cual empiezan a cruzarse factores
que vulnerabilizan a las mujeres. No es que las mujeres seamos un grupo, puesto que somos mayoría, y tampoco es que seamos intrínsecamente vulnerables. Es que el modo en el que la sociedad está construida nos vulnerabiliza. ¿Se entiende esta idea? Vale, pues esta idea es interesante porque si pensamos que las mujeres están en situación de opresión, entonces nos damos cuenta de que se ha identificado una condición natural en relación con las mujeres, y esta condición natural sirve para justificar una desventaja social. Se construye una ideología para asegurar esta desventaja social. En este caso la ideología es el machismo, el sexismo, una ideología, y a partir de ahí hay un grupo social que tiene ventajas frente a otro grupo social que tiene desventajas. Al grupo que tiene ventajas no le interesa que la situación cambie normalmente, aunque a veces estás en el grupo, en el caso de sexo-género, aunque tú no quieras, ¿vale? Esto se va repitiendo en los distintos sistemas de dominación y aparece también en el sistema sexo-género. Si os dais cuenta, solo con el derecho es muy difícil romper eso, porque el derecho no crea la estructura de dominación. Pero lo que sí hace el derecho en relación con la estructura de dominación es enmascararla y legitimarla. Si el derecho sirve para enmascarar y legitimar la estructura de dominación, tal vez podemos utilizar el derecho, y estas son las propuestas que yo citaba del comité, y esta es la idea que está detrás de las convenciones. Tal vez podemos utilizar el derecho para desenmascarar y deslegitimar esa dominación. El derecho por sí solo no sirve. Por sí solo no sirve porque el derecho no es el que crea esa situación de dominación. Por tanto, el derecho no es el que crea esa situación en la que se hace propicia la violencia contra las mujeres. Y lo hablaba con Isabel antes de que vinierais. Desde luego, la respuesta basada exclusivamente en el derecho penal es una respuesta muy insuficiente. No vamos a ninguna parte, ¿vale? ¿Qué cuestiones, y ya voy a ir terminando, qué cuestiones hay que tener en cuenta como cuestiones que hay que mejorar en términos generales? No estoy hablando de España, estoy hablando en términos generales en relación con el tratamiento jurídico de la violencia de género. ¿Cómo podemos hacer que la lucha del derecho frente a la violencia de género sea más eficaz? La primera cuestión es el concepto jurídico de violencia de género. La violencia de género se tiende a definir en los distintos ordenamientos jurídicos de forma que no abarca todas las manifestaciones de violencia contra la mujer por razones de género. Mientras las normas mantengan el punto de mira únicamente en la violencia que se produce en las relaciones de pareja, estaremos viendo solo un aspecto del problema, y esto es importante. Esto es importante en el momento en el que recopilamos datos sobre violencia, sobre mujeres víctimas de violencia. Es importante también en el momento en el que nos planteamos qué podemos hacer desde el derecho para afrontar la violencia de género. En el convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa, el convenio del Sistema Regional Europeo de Protección de los Derechos Humanos, se diferencian tres categorías que es importante diferenciar: violencia contra la mujer, violencia de género y violencia contra la mujer por razón de género. Violencia contra la mujer, violencia doméstica y violencia contra la mujer por razón de género. No toda la violencia contra la mujer es violencia doméstica. La violencia contra la mujer y la violencia de género son formas específicas de violencia que trascienden la violencia doméstica. Si nos fijamos solo en la violencia doméstica, van a quedar muchas víctimas de violencia sin ser identificadas como víctimas de violencia, y creo que esto es importante. Otro aspecto, primero era el concepto, otro aspecto, un mínimo de coherencia entre la normativa contra la violencia. No hay unas normas mínimas ni en el ámbito de la Unión Europea, ni siquiera en el ámbito de España, sí penales, lógicamente, porque el sistema penal es uno, pero no hay normas homogéneas. Por ejemplo, en el caso de Europa, no todos los estados consideran del mismo modo violencia de género. Violencia de género, os vuelvo a repetir, es toda violencia contra la mujer porque es mujer, o toda forma de violencia que afecta más a las mujeres que a los hombres, que afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Es el concepto de la Convención de Estambul. Bueno, en el ámbito de Europa no todos los estados la definen de la misma forma. Solo algunos definen la violación en términos de consentimiento. En muchos de ellos el acoso sexual no aparece en normas penales, solo en el ámbito laboral. Y además hay formas de violencia contra la mujer que se escapan, como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso o los crímenes contra las mujeres por razones de honor,
a los que me refería antes. En el caso de España, en efectos penales, violencia es solamente de género, solamente la cometida por pareja o expareja. Pero ya en la Comunidad de Madrid es distinto, no a efectos penales, pero en la Comunidad de Madrid, cuando la víctima es una mujer con discapacidad, también se considera violencia de género, no solo la cometida por pareja o expareja, sino la que se comete en el entorno familiar, por hombres en el entorno familiar de la víctima. Ni siquiera en el Estado tenemos el mismo concepto. Pero fijaos, tanto desde la norma penal estatal como desde la Ley contra la Violencia de la Comunidad de Madrid, supuestos de violencia de género tan graves como los feminicidios de Ciudad Juárez, estos los conocéis, a las mujeres las matan por la calle porque son mujeres y durante muchos años estuvo sin ocurrir nada, ni siquiera se investigaban esos crímenes porque lo que se decía es, eran mujeres jóvenes, se habrán ido de fiesta, ya volverá, ya aparecerá. Cuando se ponían a buscarlas ya no había pruebas, ya no había cuerpo, ya no había nada. Pues estos feminicidios escaparían del concepto de violencia de género. Parece que esto es un poco extraño, ¿verdad? Tercera cuestión, la respuesta ha sido preferentemente represiva o en todo caso de atención a la víctima. Estoy hablando en general, no solo de España, o no en el caso concreto de España, que hay una ley integral que sí se ha preocupado por otras cuestiones, pero si se acepta que la violencia de género es una consecuencia de la discriminación estructural, entonces parte de la respuesta tendría que ir encaminada a remover esas estructuras de dominación, a remover el sistema sexo-género. Otro problema importante es la impunidad, y esto también ocurre en España. Se habla mucho de las denuncias falsas, que son un porcentaje ínfimo, pero no se habla de todos los casos en los que no hay condena, por falta de pruebas, porque la investigación no se conduce bien, porque la mujer por alguna razón retira la denuncia. Bueno, habría que indagar sobre las causas de esta impunidad y me temo, por lo que he leído, que algunas de ellas tienen que ver todavía con los estereotipos sobre las mujeres. No hay una suficiente formación de los operadores jurídicos que haya conseguido eliminar estos estereotipos, entonces se tiende a considerar que violencia es solamente la que deja marca. Se tiende a poner en cuestión la credibilidad del testimonio de las mujeres y además los estereotipos de género se cruzan con otro tipo de estereotipos sobre la procedencia, la etnia, el tipo de trabajo que desempeña la mujer, que impiden muchas veces llevar a cabo una investigación adecuada, como os decía, de los casos de violencia de género. Y además hay obstáculos institucionales a la hora de poner fin a la violencia, hay dificultades para realizar la denuncia, no hay sistemas lo suficientemente accesibles para mujeres pues que no tienen un nivel suficiente de cultura a veces, insisto, no estoy hablando de España, para mujeres con discapacidad. Las mujeres desconfían de la protección que se les brinde, porque si lo primero que hacen cuando van a levantar testimonio es poner en duda si ya llevaba una falda lo suficientemente corta o si había hecho la cena al marido a la hora que tenía que hacerla, pues un poco, ¿no? Sale hasta muy tarde, pues es un poco difícil atreverte a poner una denuncia. Todavía hay relaciones de dependencia económica de las mujeres con respecto a sus parejas. Y además a veces hay mensajes desincentivadores a la hora de poner una denuncia, especialmente frente a mujeres que están en situaciones de estas que os decía, en las que se cruzan, ¿no? Se cruzan los sistemas de opresión o se cruzan las vulnerabilidades. Por ejemplo, en relación con las mujeres inmigrantes que están en situación irregular, es muy difícil que una mujer inmigrante en situación irregular se atreva a poner una denuncia, aunque es verdad que el derecho la protege, pero en ese momento lo que ya ve es que la pueden llevar de vuelta a su país. Bueno, hasta aquí. Quería haber hablado mucho menos, siento haberme alargado tanto. Muchas gracias. Pues damos paso a Begoña Marwan. Yo no sé qué hacer. ¿Por? No, porque podía hacer varias cosas. Algo muy bonito. Sí. No, después de la presentación de Mari Carmen, que ha tocado varias cosas, yo traía una presentación para contaros la evolución del concepto de violencia. Lo que pasa es que ya lo ha tocado. Que me parece interesante. Es mi línea de trabajo y de investigación ha sido intentar reconstruir de alguna manera la situación a la que hemos llegado, y utilizo los conceptos como elemento para deconstruir y para llegar a las mentalidades sociales. Me parece que son un buen elemento que permite rastrear qué tipo de mentalidad social hay cuando hablamos de tal cosa. Quiero decir, pensar, por ejemplo, en el bullying. Todo el mundo, quiero decir, cuando hablamos con personas más mayores, de distintas edades, todo el mundo reconoce que en su colegio
había niños que son niños y niñas que estaban siendo acosados, ¿no? Sin embargo, es en este momento cuando sale lo del bullying, sale lo del acoso escolar, y entonces parece que es que ha nacido ahora, ¿no? Entonces, por eso me parece importante utilizar estos conceptos, porque creo que nos dan idea de qué sociedad se esconde detrás y me ayudan a rastrear un poco qué aportaciones ha habido desde la investigación y desde los movimientos feministas, ¿no? Pero también tengo otra cosa, lo digo así como cercano, también tengo otra cosa que tiene que ver con el tema de los datos, de las denuncias, entonces, bueno, que preguntéis, voy a hacer casi esto porque lo tenía más preparado, pero que si queréis lo otro tampoco, es que todos los días con estas cosas, por desgracia, ¿no? Entonces lo preguntáis y trabajamos, porque tengo los gráficos ahí, la falta de recursos y de medios que ha caído, lo ha planteado Miguel, ha caído un 26%, tengo el gráfico directo, o sea que cuando nos planteamos qué está pasando, están pasando muchas cosas, pero parte de lo que está pasando es que se ha retirado la financiación, y se ha retirado la financiación porque la financiación da dinero a las cosas prioritarias, lo que nos hace pensar que esto no es prioritario. Y esto lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque anoche a mí me daban ganas de llorar. O sea, cuando vi 4 mujeres asesinadas en el mismo día, a mí personalmente, que llevo desde 30 años trabajando contra esto, me parece que hemos fracasado como sociedad, no como personas, no como grupos, sino como sociedad estamos fracasando, ¿no? Entonces, voy a ir contando un poco esto. Yo hablo de violencia contra las mujeres por una razón fundamental, pues soy bastante crítica con la utilización del concepto de violencia de género, y ahora os explico por qué. Y lo que quería contaros era revisar las aportaciones realizadas por la Academia, por la investigación y por el movimiento, fundamentalmente por el movimiento feminista. Y hacerlo por una razón fundamental, porque me parece que existe el poder, es decir, existe un poder, Mari Carmen lo explicaba, existe la teoría sexo-género, existe un poder patriarcal, una dominación masculina, y ella lo explicaba, con lo cual hay muchas cosas que me sirven y yo creo que podemos complementar. Y es ese poder que se nos impone. Pero también, yo en esto soy muy de Foucault, del filósofo, existe un contrapoder. Siempre que existe poder, existe un contrapoder. O sea, no nos tragamos todos, no nos quedamos paralizados, ¿no? Siempre. Otra cosa es que no es lo mismo el contrapoder que el poder, ¿no? Sino la sociedad que tendríamos sería distinta, ¿no? Entonces, los dos elementos de contrapoder fundamentales en este ámbito han sido el movimiento feminista y el movimiento de investigación dentro de la academia, ¿no? Muchas veces protagonizados por mujeres cercanas incluso al feminismo. Y lo último sería valorar un poco la situación actual, pero eso me gustaría casi que lo hiciéramos colectivamente, porque yo creo que tenemos opiniones y todo el mundo tiene opinión sobre la situación. Entonces lo que hago es un rastreo sociohistórico, lo que hago es coger la historia y utilizar la historia como canal para ir contando lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido, e ir transmitiendo lo que he aprendido. No voy a contar toda la historia, me voy a quedar en el 2004, me voy a quedar en la aprobación de la ley contra la ley integral, la ley contra la violencia de género, ¿no? Entonces, voy a hacer un breve resumen de la historia de la violencia contra las mujeres. El primer referente, y esto además se cuenta muy poco, en general pensamos que la violencia contra las mujeres la ha referenciado la prensa, la han referenciado los medios de comunicación. Y es verdad, en el Estado español, digamos que a partir del 98, como ahora comentaré, con el asesinato de Ana Orantes, son los medios de comunicación los que sacan a la luz pública el tema de la violencia contra las mujeres. Pero yo creo que es importante recordar y hacer justicia en este sentido y decir que los primeros enunciadores de la violencia contra las mujeres no fueron los medios de comunicación, que el primer referente fueron los grupos de mujeres. Y además fueron los grupos de mujeres en Estados Unidos, y fueron en los años 60. Fueron en los años 60 y no se hablaba de violencia contra las mujeres, se hablaba de violación. La primera vez que se trató el tema de violencia contra las mujeres, no en el plano jurídico, porque quiero distinguir, yo soy socióloga, entonces no quiero mezclar cosas, ¿sí? En el plano sociológicamente hablando, el primer concepto por el que se da entrada al tema de la violencia contra las mujeres es la violación. Y se hace en los años 60 y 70, movimientos de contestación
violación en Estados Unidos, situaros, ¿no? Del concepto de violación pasa en los años 80 al concepto de maltrato. Ya os contaré cómo pasa, que no, las cosas no suceden casualmente. En los años 90 es la etapa donde os estaba diciendo Mari Carmen Barranco, todo el tema de las declaraciones institucionales. Son las declaraciones institucionales y ya se habla de violencia contra las mujeres en un sentido mucho más amplio. En el año 98 entramos con el tema de la violencia doméstica y entra ya incluso la Unión Europea y luego aquí lo recogemos. Y en el año 2004 hablamos de violencia de género, pero cuando hablamos de violencia de género, la ley de violencia de género, que tiene un preámbulo estupendo y habla de que la violencia de género es la violencia que se produce por el hecho de ser mujeres por parte de los hombres, después tiene un artículo 1 en el cual el ámbito de aplicación simplemente es la violencia que se produce de un hombre o una mujer con el que has tenido alguna relación afectiva. Quiere decir, te limitas todos los demás tipos de violencia, que es una de las cuestiones que está en debate en este momento con la ley, ¿no? Bueno, y ahora mismo lo que se habla es de violencias machistas. Estaréis oyendo hablar de violencias machistas. Como veis, hay una cosa interesante en este paso de los tiempos, y es que cada vez están cambiando, primero que están cambiando las cosas, y en segundo lugar que las cosas pasan cada vez más rápido. Vivimos en una sociedad que los cambios son rapidísimos. Si durante unas décadas, si veis, el cambio conceptual, que responde muy bien a un cambio de mentalidad y de lógica, venía a corresponderse con una década, a partir del 98 ya, como 5 años, 2 años, hay cambios. Los cambios son constantes. Digamos que vivimos una sociedad que vive cambios absolutamente vertiginosos. Y ahora voy a ir con un poco más de detalle, ¿no? ¿Qué pasa en los años 60 y 70? No sé para qué me lo imprimo. ¿Qué pasa en los años 70, sobre todo 70, más que 60, ¿no? Pues entra el concepto de violación. Y entra el concepto de violación en un contexto de debate curioso. Es en el debate del tema de la propiedad privada. ¿Qué diréis? ¿Y qué tiene que ver la propiedad privada con el tema de la violación? Pues sí, porque puedes no tener nada, pero solo tienes una cosa, y es tu cuerpo. En el momento en el cual empiezas a hablar de propiedad privada, dices, oye, yo tengo mi cuerpo y tengo el derecho a mi propio cuerpo. Y en ese momento, alguien que me violenta, que me viola, me está fastidiando. Quiero decir, ahí entra el concepto de violación. El concepto de violación empieza a ser preocupación, como decía Mari Carmen, es el concepto de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es una preocupación absolutamente reciente. A las mujeres las han pegado siempre, a las mujeres nos han matado siempre. O sea, lo que pasa es que institucionalmente es una preocupación muy, muy reciente. Estamos hablando de 1960-1970. En 1660 ya se hablaba del maltrato infantil, o sea, 200 años antes. Curioso, ¿no? En España, como podéis imaginar, en este momento se hablaba de violencia, había una violencia institucional muy fuerte. Es decir, el Código Civil español de aquella época, hasta el año 81, tenía artículos como el 57, ya me lo he aprendido de memoria. Se ríe Vela, que es que no sé si los tengo aquí, pero que decía cosas como el marido es... como que el marido no lo tengo, no quiero leerlo si no es literal, pero en cualquier caso lo que había era una infravaloración de la mujer muy grande. Era como la mujer tiene que seguir al marido allá donde éste fije su residencia, o los bienes son propiedad del marido aunque sean bienes heredados de la mujer. O sea, unas cosas, o sea, mi madre, las señoras de su generación, cuando han trabajado, tenían que llevar una orden para que del marido, para que las pudieran pagar su salario, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que además está bien saber de dónde venimos, porque nuestro presente es, digamos, el destino que ha venido acompañado de toda la historia. O sea, no es casual, ha habido un recorrido histórico, ¿no? Entonces, esta situación no se da en España, se da en Estados Unidos, y se da fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo, reclamando las mujeres el cuerpo. Hay un libro que se han hecho de él multitud de ediciones en castellano, que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que lo escribieron las Mujeres para la Salud de Boston, y fue un libro clave y se sigue leyendo. Fijaros cuantísimos años después se sigue leyendo, que habla del derecho al propio cuerpo, ¿no?
Y hay algo interesante, y quería tocar este tema de la violación porque con el tema de la violencia de género, como pensamos siempre la violencia de género y pensamos en los maridos y los exmaridos, se nos escapa algo como es la violencia sexual, de la que se habla muy poco, pero que hay mucha. Y me parece importante recuperar y recordarlo, ¿no? Y recordar que la violación, como decía Brown Miller, que era una teórica en 1975, daros cuenta que ya ha llovido unos añitos, decía que la violación no es un delito enfocado al placer, que es un delito enfocado al poder, que el placer lo experimentan por la humillación que infringen en los otros cuerpos, que tiene mucho que ver con el sistema de dominación que ha contado Mari Carmen, ¿no? Entonces, cuando dicen esto de es que los hombres violan por ese impulso sexual irrefrenable, dices, y una mierda, o sea, que así, para resumir, ¿no? Pero es interesante porque este mismo mecanismo de humillación se da en otro tipo de delitos como es el acoso sexual en el trabajo, y funcionan mecanismos muy parecidos a los mecanismos de violación. Pero en cualquier caso, los primeros estudios que se hicieron desde la psiquiatría, porque claro, ¿quién va a violar? Uno que está para allá, o sea, no te puede violar más que un loco que te asalta por la noche, y esto que te decía tu madre, hija, ten cuidado, a ver si te va a pasar algo, que hay algunos hombres que están locos por ahí, tal. Ten cuidado a ver qué te pones, tal. Empiezan a estudiarse desde la psiquiatría, y entonces he puesto aquí algunos autores, voy a ir muy rápido. Lo importante del tema de la violación es el síndrome que genera. La violación, como es un delito que te humilla, no solo te agrede física y sexualmente, sino que te humilla porque entra algo en tu cuerpo que no quieres, genera un postraumático, como es un estrés postraumático, un estrés postraumático muy, muy grande. Entonces, os pongo aquí, por ejemplo, para que os deis cuenta de que esto no es ninguna invención, el manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales que se ha utilizado en las escuelas de medicina durante muchos años ha estado basado en dos colectivos. Uno han sido los veteranos del Vietnam y el otro, el de las mujeres víctimas de violaciones. O sea, que daros cuenta el daño físico y el daño moral que ejercen. Entonces empezaron a estudiar la psiquiatría de los violadores y vieron que no estaban tan locos como creíamos. Y lo más interesante es que lo que empezaron a remover estas autoras, por ejemplo Kathy Matthews, lo que vieron es que en este tipo de delitos lo que se hace es acusar a la víctima de instigar el delito. Quiero decir, esto lo hemos visto constantemente y además se ha traducido en la legislación. Hasta hace bien poco las mujeres violadas tenían que demostrar que se resistieron fuertemente a ser violadas. O ahora mismo, cuando dicen el no es no, hay autoras que dicen, bueno, ¿y cuándo entienden un no? Porque parece que dices no y te dicen, os dais cuenta de este tema, ¿no? Y esto pasa muchísimo en el acoso. Tú denuncias un acoso sexual en el trabajo y podéis estar seguras que vuestra vida, sobre todo vuestra vida sexual, va a ser la comidilla de todo el mundo, con lo cual no es fácil denunciar. Lo que pasa es todo el mundo denuncia las violaciones, pero no sabían cuántas había. Entonces, como querían saber qué dimensión tenía eso, si eran muchas, si eran poco, entonces lo que se hizo fue un grupo de mujeres en Inglaterra, lo que hizo fue un estudio durante 2 años y se fue al centro de Londres en el 83 y el 84. Durante 2 años estuvieron preguntando a las mujeres. Y entonces lo que vieron fue asombroso. Esa idea del hombre loco, perturbado mental, que te ataca por la noche se destruyó completamente. Porque ¿sabéis lo que salió? Que los que te atacan por la noche, en un porcentaje importante, no son desconocidos. Que la mayoría de las violaciones, primero, que el 17% de mujeres dijeron que habían sido violadas. Y segundo, el 10% de las mujeres que habían sido violadas en su casa. Pero no solo habían sido violadas, es que además habían sido maltratadas. Entonces, de ahí salta de la violación al maltrato. El maltrato es un concepto mucho más amplio porque se entiende que ya te maltratan en todo, no es solo un acto sexual. Por eso, en los años 80 hablamos de maltrato, ya no solo hablamos de violación. La violación ya casi pasó a la historia, ¿no?
Y aparece también conferencias importantes dentro de Naciones Unidas. Las conferencias de la mujer han sido un elemento también de vanguardia en este ámbito, y la conferencia de Copenhague de 1980 ya empieza a sacar a la luz que la violencia contra las mujeres en el entorno familiar es el crimen encubierto más frecuente en todo el mundo. Esta es una idea además que sigue existiendo, ¿eh? Si cogéis los estudios de Amnistía Internacional vuelven a repetir que este es uno de los delitos más frecuentes en todo el mundo. En España no estábamos tampoco en esas. En España seguíamos, daros cuenta, la situación de España. En España lo que se reivindicaba eran los anticonceptivos, y de hecho los lemas eran anticonceptivos para no abortar, aborto libre y gratuito para no morir. He traído unas fotos de aquí que me parece como si fueran del siglo pasado y son de hace poquísimo, en el cual lo que se hace ya es empezar a tener debates sobre la sexualidad y se desliga la sexualidad de la maternidad. Tened en cuenta que hemos estado con 40 años del franquismo y eso ha pesado en nuestra cultura y en nuestra mentalidad social. Las españolas cruzan informes con las inglesas, que en ese momento eran la vanguardia, por decirlo de alguna manera. En Inglaterra ya había casas de acogida, y el modelo que hemos seguido aquí de reivindicación ha sido el intento de seguir la pauta que habían marcado las inglesas. Pero nos damos cuenta de algo también, porque las españolas pensábamos que lo que nos pasaba en España es porque éramos muy atrasadas. Que bueno, es que España es un país muy atrasado, además ha tenido 40 años de franquismo, entonces esto pasa en los países atrasados. En cuanto España se desarrolle, esto no nos va a pasar. Pero claro, miran Francia, miran Inglaterra y ven que la violencia contra las mujeres se sigue produciendo, y dice, pues esto no va a estar tan relacionado con el desarrollo como nosotras pensábamos, con el desarrollo económico. Es entonces cuando se empiezan a crear club de mujeres y gabinetes de apoyo a las mujeres, sobre todo en el ámbito jurídico. Las juristas siempre han sido personas muy implicadas en estos temas, ¿no? Y lo más importante en estos años en España fue la creación del Instituto de la Mujer, un instituto que en este momento está bastante maltrecho y malito, que en este momento yo he intentado hablar por teléfono con ellas, pero no tienen ni teléfono, y la cosa está fatal. Pero hasta este momento lo que hay que decir es que el Instituto de la Mujer ha hecho una labor fundamental, y que gran parte de las cosas que se han hecho, las investigaciones que se han realizado, el Instituto de la Mujer ha estado detrás. Cuando se crea el Instituto de la Mujer se empiezan a recoger datos, porque hasta entonces no teníamos. Entonces empiezan a recoger datos estadísticos de la policía. Claro, la policía es la que da datos, pero además lo que hay es, crea dos cuerpos especiales. Crea los EMUMES en la Guardia Civil, y crea el SAP, el Servicio de Atención a la Mujer. Entonces, estos dos grupos son muy importantes porque crean una atención específica que no existía. Entonces, yo en el año 98 hice una investigación sobre violencia para derechos humanos, para la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y entrevistamos a todo el ámbito, a los educadores, a los juristas, a los asistentes sociales, al máximo nivel y al nivel técnico. Y en el año 98 en España no había discurso sobre la violencia contra la mujer. El único era un poco de, pues está muy mal, es una desgracia, pobres mujeres porque han tenido la mala suerte de dar con hombres malos. Era un poco así, ¿no? Una cosa muy individualizada, ¿no? Como si hubiera sido fruto de la mala suerte, ¿no? Y los únicos que tenían un discurso coherente y potente en ese momento, en el año 98, era la policía y la Guardia Civil. Entonces, yo, que no soy amante de la policía y la Guardia Civil, tengo que decir que estos hombres, porque eran mayoritariamente hombres, pero también eran mujeres, hombres y mujeres, tenían un discurso coherente. Y a mí me parece que fue vanguardia y fue un elemento introductor de ese discurso nuevo que empezó a aparecer en los medios. Pero en los años 80 ya nos habíamos dado cuenta que no estaban tan mal los violadores, ¿no? Pero dicen, bueno, algo tiene que tener. Alguien que pega a su mujer, algo tiene que tener en la cabeza. Entonces empiezan los psicólogos a estudiar, y empiezan a ver las características de los hombres maltratadores. Entonces no hay una unanimidad en los rasgos de los maltratadores. Hay un rasgo que les atribuyen todo, y es que son grandes controladores. Otro de los rasgos que les atribuyen son personas que son muy dependientes y muy inseguras. Y el tercer rasgo, que hay mayor coincidencia, es que han vivido relaciones
en su casa que siguen reproduciendo, o sea, relaciones en su casa cuando eran pequeños que siguen reproduciendo en su nueva familia, ¿no? Y esto es lo que más peso ha tenido. Y además empezaron estos años a trabajar sobre el perfil psicológico de la maltratada, ¿no? Que no las pegan a todas, pegan a las que se dejan y cosas así, ¿no? Entonces empezaron a trabajar los psicólogos el perfil de la maltratada y llegaron a una conclusión. La conclusión es: el perfil psicológico de la maltratada es que es mujer, punto final. Entonces, ¿qué tiene la mujer? ¿Qué rasgo psicológico tiene? La maltratada, los rasgos psicológicos que tiene los tiene posteriores. El maltrato sí deja huellas psicológicas, pero es una consecuencia, no es la causa. No te pegan porque seas alta, guapa o débil, te pegan porque eres mujer y cuando te han pegado, eso sí, te dejan unas huellas importantes. Las consecuencias se ven en todo, en el ámbito físico, en el ámbito sanitario, en el ámbito laboral. Y hay dos estudios que son muy importantes en esta época. Uno es el de Leonor Walking, que habla del síndrome de la mujer maltratada. El síndrome de la mujer maltratada básicamente se caracteriza por lo que llaman indefensión aprendida. ¿Sabéis lo que es la indefensión aprendida? No, la indefensión aprendida es que hagas lo que hagas te va a caer. Es decir, ¿me va a pegar si voy con una falda muy corta? Pues sí. ¿Me va a pegar si voy con una falda muy larga? Pues también. O sea, hagas lo que hagas, te va a caer, ¿no? Y otro es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, que es esta idea de que a ti no te dan una bofetada el primer día. O sea, para que alguien te pegue físicamente se ha producido todo un ciclo importante. Un ciclo que empieza con la destrucción de la autoestima, con el control, con el aislamiento. Se produce una acumulación de tensión que en un momento determinado acaba en una descarga de violencia física. Esto es para la violencia física. La violencia psicológica no hay descarga. Cuando no hay descarga es mucho más difícil de ver, mucho más difícil de denunciar y es todo mucho más complicado. Para la violencia física, en el momento de descarga, después hay. Y además esto, si habéis conocido a mujeres que han sido maltratadas, se repite siempre. Después de la violencia física hay una fase de arrepentimiento. O sea, si habláis con cualquier mujer, yo con las que he hablado todas, es que son de manual, ¿no? Es como, no lo quería hacer, no va a volver a suceder, no soy nada sin ti, estoy muy tenso, bueno, lo que queráis, es decir, que podéis meter ahí lo que queráis. Entonces, una temporada no se produce, pero se vuelve a producir. O sea, la idea es que hay un ciclo y que esos ciclos cada vez son más cortos. Entonces, cuando había un anuncio, creo el año pasado, cuando decía, mujer, estate atenta a las señales, yo creo que fue el año pasado, el tema de las señales es importante. Lo que está diciendo es, o sea, no esperes a que llegue el momento de violencia física, la descarga. Date cuenta que hay un montón de señales, no sea que cuando llega el momento de la violencia física ya no puedes responder, ya tu autoestima está por los suelos, ya piensas incluso que te lo mereces, ¿no? O sea, hay mujeres que dicen, es que no estaré yo haciendo mal las cosas. Bueno. Y solo aquí entonces daros cuenta que el tema de la investigación jurídica ha tardado bastante en salir. No es hasta los años 88, 89 cuando autores y autoras como Rodríguez Ramos o Álvarez García o la Rauri trabajó muchísimo, o Fernández, empiezan a trabajar sobre los atenuantes y los eximentes. Y empiezan a decir algo que decía Mari Carmen. La justicia no crea las situaciones de discriminación, pero lo que hace es seguirla reproduciendo, porque no las cuestiona. Entonces, es un momento de cuestionamiento del sistema, y es importante, porque si no hubiera habido este cuestionamiento, digamos que no habríamos avanzado jurídicamente, ¿no? Con lo cual llegamos a los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? Ya hemos hablado de violación, hemos hablado de maltrato, que es más grande, y hablamos de violencia contra las mujeres, y hay una declaración que es la central. A mí me parece que esta definición es la mejor definición que se ha dado de violencia contra las mujeres, y eso que es vieja. En la Convención sobre la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, que es del año 93, se define la violencia, Naciones Unidas, y la define como todo acto, es muy parecido a lo que has leído antes, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino. ¿Por qué te pegan? Porque eres mujer.
que pueda, bueno, lo ha leído Mari Carmen, o sea que sirve. Lo que quiero hacer referencia y quiero que os fijéis es que habla de que si se produce tanto en la vida pública como en la privada, está hablando de todo, está hablando de todos los ámbitos, y además el artículo 2 de esta declaración dice que es violencia cuando se da en el ámbito familiar, cuando se da, tengo ahí los 3 apartados, en el entorno, cuando se da en las instituciones educativas o en las instituciones laborales, o violencia también es aquella perpetrada o tolerada por el Estado, ¿no? Entonces, estas también lo tenéis ahí, y Mari Carmen os citaba también, ¿no? ¿Qué tiene de importante esta idea de violencia contra las mujeres? Que la violencia contra las mujeres se empieza a interpretar como una violación contra los derechos humanos. Ya era hora, ¿no? Digo yo. Y como una manifestación de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. A partir de ahí también la ONU lo que hace es manifestar el deber de los gobiernos de actuar con la debida diligencia, y es también el Parlamento Europeo cuando empieza a elaborar determinadas resoluciones, como la resolución de tolerancia cero, que aquella época lo que se distinguía además por la calle porque se ponía un lacito blanco, iba encaminado sobre todo a los hombres, a la lucha de los hombres contra la violencia contra las mujeres. Es aquel momento en el cual ya el Parlamento Europeo habla de violencia doméstica. Entonces aquí tenemos un lío, ha habido un problema, así es que Mari Carmen lo apuntaba, ¿no? El tema de los conceptos parece que no tiene importancia, pero tiene muchísima más importancia de la que a veces se la damos, ¿no? Y habla de violencia doméstica y ya no habla de violencia contra las mujeres, dejamos un montón de ámbitos y de violencias que no tocamos, ¿eh? Y además lo confundimos, porque la violencia doméstica no es que los platos se estén pegando con la sartén, ni que tú maltrates a tu hijo o maltrates a tu madre, porque están en el ámbito doméstico, ¿no? Eso es otra cosa, la violencia contra las mujeres. En España, como digo, surge todo el debate público porque Ana Orantes es una mujer andaluza que sale en un reality show de Inma Soriano. Todo después de las comidas ponían esos realities. Entonces, esta mujer sale contando que había sido maltratada durante, yo que sé, 40 años, un montón de años, ¿no? Estaba separada de su exmarido ya, uno vivía en la planta de arriba de la casa y la otra vivía en la parte de abajo. Y el señor la vio en el bar y dijo, ya está, esta noche la mato, y lo hizo, la quemó viva. Ana Orantes no era la primera mujer que ha sido quemada viva, no ha sido la última, porque después de Ana Orantes ha habido muchas mujeres que por desgracia han sido quemadas viva. Pero Ana Orantes tiene una peculiaridad, fue la mujer que fue quemada viva después de salir en un programa de televisión. Eso desató la chispa y tendríais que ver, si por el periodismo, es muy interesante ver cómo aquella etapa, el diario como El País, un diario de referencia dominante, empezó a sacar en las portadas este tema de asesinatos contra las mujeres. Entonces, la sociedad española, digamos que empezó a sentirse implicada en una cuestión, se despertó la conciencia, y además desde el punto de vista del derecho fue importante porque ya empezó a considerarse que no era un delito privado sino que era un delito semipúblico, y esto en tema de judicial tiene mucha importancia, ser un delito privado a ser un delito semipúblico. Esto fue importante, pero se produjo también ciertas perversiones. Por ejemplo, identificamos violencia contra las mujeres con violencia solo doméstica. No solo doméstica, sino física. Y además acabamos pensando que la única violencia que se ejerce contra las mujeres es cuando se las asesina. Cuando el problema fundamental es que se las asesina porque hay una pirámide de violencias que los sujetan. Os recomiendo, si no lo habéis visto, el espacio que tiene el diario.es de micromachismos, donde hay una serie de micromachismos donde se ve claramente que esta sociedad está implicada, toda permeada de una discriminación constante contra la mujer que ni siquiera vemos porque hemos vivido en esta cultura y no la vemos, ¿no? Entonces hay que acabar con esos micromachismos si queremos acabar con la violencia. Y hay un debate importante. Lo más importante es hablar del Estado, el Estado como solución única, y la judicialización del problema. Yo me acuerdo de aquella etapa, todo el mundo decía, lo que hay que hacer es poner más penas, que estén más años, que eso tiene un elemento de educación, ¿qué tal?
Y hay otras personas que decían lo importante es la prevención. Una vez que has maltratado, una vez que has matado, de nada te vale que el fulano esté no sé cuántos años más en la cárcel, ¿no? Entonces sería importante que hubiera medidas cautelares. Entonces se introduce la ley de la orden de protección. Hay esta legislación, pero no me voy a enrollar más. Y quiero pararme un minuto en esto de la orden de protección, porque me parece que se le ha dado muy poca importancia, porque hemos dado mucha importancia a la ley integral, que la tiene, es muy importante, pero la orden de protección fue antes. Esto se hizo con el gobierno del PP, o sea, a cada uno su mérito, su demérito. Y fue la orden de protección de las víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué fue tan importante esta orden de protección? Porque te garantiza un estatuto de protección integral, te da medidas penales, civiles, incluso determinados beneficios asistenciales. Pero además fue tan importante porque fue un cambio de mentalidad del legislador. Hasta entonces, el bien jurídico protegido era la paz familiar. A partir de entonces, lo que se observa es que esto forma parte de una discriminación estructural, Mari Carmen la está explicando, con lo cual no voy a explicar nada más, que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y además tiene una particularidad, y es que hasta entonces lo que se pensaba es que lo que tenemos es que coger a la mujer y meterlas en una casa de acogida, en una casa que están ocultas, que tiene que trasladar a sus niños, que no puede saber nadie dónde está, y la ocultamos como si ella fuera la delincuente, ¿no? La orden de protección lo que hace es dejar a las mujeres en su casa y que el que se tenga que ir sea el otro, que parece que es más racional, pero hasta entonces había sido al revés, con lo cual esta fue muy importante. A partir de aquí, lo que empezamos a ver es que el tema de violencia doméstica es confuso. El relator de Naciones Unidas en múltiples ocasiones había dicho a España que por favor utilizara un concepto que no tapara quién era el agresor y quién era la agredida, que el concepto violencia doméstica es lo que hace, y aparece el concepto violencia de género. Aparece el concepto violencia de género en la ley 1/2004, que como sabéis es la primera ley que aprueba el gobierno Zapatero nada más llegar al gobierno, que fue votada por todo el Parlamento español y que ha sido una ley muy buena, muy interesante, que ha tenido muchísimos beneficios, que han creado instituciones, que ha habido dinero, pero que en este momento se está descafeinando y que la falta de presupuestos está haciendo que se están produciendo cosas como las que se están produciendo, que ayer hubiera 4 asesinadas. Y bueno, podemos hablar más cosas, pero ya me he pasado 40 pueblos. Ay, mira, este es el gráfico, que no sabía yo que lo tenía aquí. Gracias. Vale, pues pasamos finalmente a María Isabel Valdecabres. De escuchar de todo esto, y es que a las 3 que estamos aquí nos importa tanto la materia que no pararíamos de hablar en todo el rato ni ocuparnos de ello, pero a mí me toca la ingrata tarea de ser la penalista de la mesa, y la penalista de la mesa que, como toda penalista, reniega de su disciplina. Así como en otras ramas los profesores son muy defensores de que su disciplina es la más importante, a los penalistas la nuestra no nos gusta, porque no nos gustan las penas, las cárceles, los castigos, los delitos, no nos gusta en general. Y además sentimos una fundada desconfianza en la utilidad de la ley penal. Pero lo bien cierto es que la pregunta la haríamos al revés. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos la ley? ¿Qué pasaría si no hubiéramos llegado en el año 2004 y hubiéramos aprobado la ley de protección frente a la violencia contra las mujeres? Pues estaríamos peor, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Por no ponerle nombre a las cosas, por no contarlo y por no hacer estadísticas, es por lo que no se puede afrontar jamás un problema. Hay que sacarlo a la luz, hay que exponer las vergüenzas y hay que empezar a contabilizarlo. En el año 2004 eso es lo que se hizo. Primero, dejar bien claro, como ha dicho antes Begoña, qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y de dónde venimos y cuáles son como decía Carmen, las referencias internacionales que nos han servido para llegar aquí. Y en segundo lugar, se aprueba una ley que centra su atención exclusivamente en una parte del fenómeno de la violencia contra las mujeres, que es la violencia a manos de parejas y exparejas. ¿Por qué se da esto? Bueno, desde el punto de vista penal, lo cierto es que hay una razón que lo justifica, y es que el único delito en el mundo en el que la víctima y el agresor conviven cotidianamente es este,
los delitos que se producen a manos de tu pareja o expareja. Los delitos que se producen, y no digo domésticos, porque a veces la expareja ya no vive bajo el mismo techo que su pareja, pero siguen teniendo un vínculo o una relación, particularmente si siguen teniendo hijos en común, muy fuerte. Y eso hace que la potencialidad lesiva del agresor frente a su víctima, a la que tiene situada espaciotemporalmente todo el tiempo, sea mayor. Podíamos haber empezado a hablar de, o no era obstáculo, haber centrado la atención en los delitos que se producen a manos de parejas o exparejas al mismo tiempo que estábamos viendo otros. Pero lo bien cierto es que se pone el acento y el foco de atención en ese tipo de fenómeno concreto. Y ese tipo de fenómeno concreto da lugar a que en este país desde hace 14 o 15 años haya cada año más de 100.000, en torno a 125 o 130.000 denuncias de mujeres de haber sufrido violencia de todo tipo, psicológica, económica, sexual o física, de sus parejas o exparejas. Si sumáramos la que se produce en otros ámbitos, que en el Código Penal están también recogidos, como puede ser la violencia sexual, los homicidios, el resto de las lesiones, el acoso laboral, los fenómenos de acoso entre parejas o exparejas contra la intimidad, bueno, no pararíamos. Las estadísticas todavía serían más altas. Y aún así, tendríamos que oírnos lo que seguro que os habrá pasado, y desde luego a nosotras nos ha pasado muchas veces, que te preguntan desde latitudes como Alemania, Noruega o México y te digan, ¿pero qué pasa en España que hay tantísima violencia de los hombres? Y dices, no es que hay más violencia, es que nosotros la contamos. Ustedes no saben ni lo que es, o no lo cuentan estadísticamente, o lo difuminan en el ámbito de homicidios al cabo del año, sin discriminación de si son víctimas hombres y mujeres, si sus agresores son hombres o son mujeres. No, nosotros lo diferenciamos, lo contamos y lo sacamos. Y ahora vamos convenciendo al resto de Europa de que lo haga. Y nos da un resultado, como por ejemplo el del año pasado, que Alemania sacó por primera vez la estadística de mujeres muertas a manos de su expareja o su pareja, o de violencia de género a manos de parejas o exparejas, y tienen una tasa más alta que la de España. Pero luego no hay cosas que nos siguen sorprendiendo, como por ejemplo, esto de la violencia de género se solucionará algún día si conseguimos tasas de igualdad en nuestra sociedad en general. Pues me temo que no. Porque en los países escandinavos, donde hay unas sociedades igualitarias en cuanto a indicadores, por ejemplo, de acceso de las mujeres a puestos de dirección, a puestos de responsabilidad, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera, las ayudas sociales, pues también hay violencia de género. Y mucha. Y también hay explotación de la prostitución de mujeres, y también hay trata de mujeres con fines de explotación sexual, y también de otras, pero también de esta. Es decir, que no tenemos ninguna garantía de que por conseguir unas sociedades más igualitarias en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, vayamos a terminar con este fenómeno. Y particularmente por la desigualdad estructural que se da en las relaciones entre hombres y mujeres, y máxima en las relaciones de pareja. Hay un antes y un después en la legislación penal en materia de protección, que yo lo sitúo, y estoy perfectamente de acuerdo con Begoña, cuando se aprueba la modificación de la ley procesal que instaura las órdenes de protección. Y luego se refuerza en muchos otros ámbitos con la ley integral. Es verdad que la orden de protección es el primer mecanismo para no esperar a tener que sancionar cuando ya el fenómeno se ha producido, porque si una mujer llega a una comisaría de policía diciendo: mi marido ha llegado borracho y nos ha pegado a los niños y a mí me ha insultado, me ha pateado, ¿le ha dejado secuelas físicas? Pues mire, no, pero yo es que estoy aterrada, yo no puedo volver a dormir esta noche a mi casa. La orden de protección favorecía que pudiéramos entrar en el domicilio, sacar al señor, llevarlo a la comisaría de policía, detenerlo, y que en 24 horas, sin que volviera a pisar el domicilio, un juez de instrucción dijera: a ver, esta víctima necesita medida de protección, sí, usted no se puede volver a acercar al domicilio, ni a la mujer, ni llamarla por teléfono, ni acercarse a los niños tampoco. No es ella la que sale, se va usted. Y como se acerque a ella durante todo este tiempo, le vamos a condenar además por un quebrantamiento de medidas. Ya, pero es que el delito no es muy grave, no, nos da lo mismo, es una medida urgente y necesaria.
aunque no le haya puesto la mano encima dejándole secuelas, aunque los delitos no sean muy graves, aunque no podríamos dictar una prisión preventiva porque el delito no lleva castigada una pena de prisión, pero por lo menos usted no se acerca a la víctima. Y eso fue un antes y un después, porque la denuncia servía de algo. Y podíamos proteger a esas víctimas de forma inmediata. ¿Esto es bastante? Pues no. Claro que no es bastante. Y llega la ley integral y dice, vamos a ver, sí, es cierto, hay violencias que se producen en el ámbito doméstico contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, pero es que también hay novios, y hay exnovios, y hay exmaridos. Y entonces vamos a tener que extender el ámbito de los delitos ya no solamente a los del maltrato y la violencia doméstica, por ejemplo a las amenazas, por ejemplo a las coacciones. Las amenazas se producen de forma constante. Hay picos en el proceso de separación de una pareja, que suele ser la primera medida para evitar la perpetuación de la violencia. Es que me separo de este señor, que es el que me aterra la vida, a mí y a los niños, si es que hay niños. Entonces me separo y hay hitos, momentos puntuales en donde el fenómeno se incrementa, el fenómeno violento se incrementa. ¿Cuándo? Cuando presentas la demanda, cuando solicitas el uso de la vivienda, cuando has pedido una orden de protección, cuando llega el día del juicio y hay que testificar, previamente cuando ha tenido que ir a declarar en instrucción y, por supuesto, el día que llega la sentencia. Y ya posteriormente, cuando está cumpliendo la condena o la condena ha sido suspendida, pero le imponen la obligación de llevar una pulsera electrónica, o está en prisión pero sale por primera vez de prisión con permiso de salida. Esos son hitos que tenemos identificados como momentos particularmente peligrosos en los que hay que incrementar la medida de protección sobre las mujeres y sobre los niños. Todo eso está contemplado en la ley integral y todo eso supuso formar jueces, formar fiscales, que los policías y la Guardia Civil, que eran los que, como dice Begoña, más identificado y más estudiado tenían el fenómeno, pudieran contarnos a los demás cómo podíamos hacer las cosas mejor. Y además establecer unas medidas, por ejemplo, en materia de suspensión de las penas. Muy bien, suspenderemos la pena, es la primera vez que usted es condenado, el delito no es particularmente grave, conlleva una pena de entre 6 meses y 1 año de prisión, no parece que la medida de ingreso en prisión sea imprescindible, pero, aunque suspendamos la pena privativa de libertad, usted no se puede acercar a la mujer, ni hablar con ella, ni comunicar con ella, ni mandarle mensajes, ni seguir amedrentándola. Es decir, hay que adoptar una medida terapéutica, incluso contra ella misma, que muchas veces recibe presiones, se siente culpable, es el padre de sus hijos, no tiene sustento, y a veces les perdonan y les dicen vuelve otra vez a la casa. Da igual, incluso así, aunque ella quiera. Y mejoramos los mecanismos de persecución, porque entre la denuncia y el día que se produce el juicio, ella sufrió amnesia. O dice que en realidad no se acuerda de cómo sucedió. O no quiere declarar, que es algo que hoy en día otra vez se vuelve a cuestionar. ¿Qué pasa cuando las mujeres no quieren declarar acogiéndose a su derecho a no declarar contra sus maridos o contra sus exmaridos? Bueno, todos esos mecanismos se abordan en la ley integral y 13 años después tenemos que estar sometiéndolos a revisión. De hecho, hace 2 años, en el 2015, la ley penal fue modificada de una forma sustancial por una reforma ocurrida en el año 2015. Y se produjo una reforma sustancial porque muchas de las cosas que hoy en día, o que llevábamos denunciando en muchos ámbitos de ineficacia o de insuficiencia de la ley para abordar el fenómeno, se corrigieron. Por ejemplo, pues que hay otros fenómenos de violencia de género y no solamente el de las parejas o exparejas. Y entra un delito nuevo, que es el delito de stalking, que es el acoso constante a una mujer a través de los ataques a su intimidad, que permite proteger particularmente un fenómeno que es entre las personas más jóvenes, que se envían mensajes, imágenes o graban escenas en la intimidad con sus parejas y que después son utilizadas cuando termina la relación para enviar esas imágenes a todo el resto del mundo, insultarlas, amenazarlas, condifundirlas o subirlas a las redes sociales.
Tenemos un montón de gente aterrada porque en el momento del ardor se han grabado un vídeo, pero ahora ellos, cuando han roto la relación, han amenazado con enviar ese vídeo a todo el mundo. Y claro, ese vídeo se grabó con consentimiento. De pronto el fenómeno de la intimidad hemos tenido que desmontarlo a toda velocidad y decir, perdona un momento, mi intimidad no se termina porque yo haya consentido grabar una escena contigo. Esa escena es para uso tuyo y mío, no para que tú difundas mi imagen, mi desnudez, ni mi intimidad sexual cuando quieras y donde quieras, y menos aún para atacarme, para desprestigiarme. Y ahora eso ya está en el Código Penal. Había titubeos sobre si eso lo podíamos proteger, ya no hay ningún problema. No os podéis imaginar las denuncias que se han incrementado en los últimos tiempos sobre este fenómeno. Y la falta de conciencia respecto de que eso es una conducta delictiva. Eso ya no le pasa tanto a la gente de mi generación, eso le pasa a la vuestra, que tiene un escaso aprecio por la intimidad, que se expone su intimidad constantemente y luego eso se vuelve contra uno. Bueno, pues ese fenómeno ya lo tenemos. O tenemos otro fenómeno que es el del acoso. La pareja se ha roto, pero ellos adoptan medidas, adoptan actitudes y conductas que resultan difícilmente encajables en otras. Como por ejemplo, cosas resultan ridículas. Voy a hacer constantes pedidos en tu nombre de productos que llegan a tu casa que tú no sabes ni que los has pedido. O voy a seguirte todos los días. O voy a mandarte 40 WhatsApps. Ya no somos pareja, pero tú todos los santos días recibes llamadas, mensajes, correos. Alguien está husmeando en tu buzón. Te veo que me persigues a todas horas. Es una inquietud constante. Eso no se puede materializar ni en violencia física, ni en amenazas por escrito, ni en nada. Pero es una sensación de agobio permanente. Y yo no sé si ese tipo me va a hacer algo o no. Pero ya lo puedo denunciar, porque eso está en el código. Por supuesto, hemos incrementado la protección de las mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Hemos protegido y hemos castigado más severamente la prostitución no consentida. Y, por supuesto, hemos decidido que la prostitución de menores nunca y bajo ningún concepto es admisible. Quiero decir que hemos extendido mucho el ámbito de protección a otros supuestos, pero seguimos sin identificar, aunque nadie lo crea, el homicidio machista. El homicidio machista sigue estando en el código dentro del homicidio. No hay un homicidio por violencia de género, como no hay una violación por violencia de género. Pero no hay ni una sola violación que no implique violencia de género. Ninguna. Y no hay delito que se haya incrementado más en los últimos años que los delitos relacionados con la libertad sexual. Y no hay delito que se haya incrementado más en los últimos años que los ataques a la libertad sexual por parte de las personas del entorno. Afortunadamente hay una concienciación sobre que eso se tiene que denunciar. Pero el perfil del agresor no es un sujeto extraño, es un sujeto del ámbito familiar. Y en el año 2012, no estoy hablando del 1400, estoy hablando del 2012, se ha aprobado un acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que dice algo tan exótico como basta el testimonio de la víctima para que se pueda condenar este delito. Porque estos delitos muchas veces se producen en la intimidad. Y no tenemos más fuente de prueba que el testimonio de la víctima. Pues miren, nos basta. Hay credibilidad. Es un testimonio de cargo que basta para fundar una condena. Y los jueces han empezado a pensar que una víctima no lo haya denunciado antes y lo haya soportado durante 5 años no obedece a la falta de credibilidad de la víctima. Obedece a que tiene 17 años y el agresor es su padre. Y no ha tomado conciencia ni siquiera de que es víctima hasta que ha tenido la oportunidad de contrastar lo que le ha ocurrido con su hermano mayor, con su hermana mayor, que sufrió lo mismo que sufrió ella. Porque no han encontrado respaldo ni en su madre ni en su padre, por supuesto. Nadie las cree y se han sentido absolutamente desprotegidas. Esto es inconcebible. Esto es inconcebible.
En ningún otro ámbito de la vida, a ninguna víctima se le somete a la humillación y a la victimización constante y permanente que tiene una víctima de un delito sexual. Hay algo que todavía sucede. Por ejemplo, a todas las víctimas de delitos sexuales menores de edad se las somete a una prueba de credibilidad. No vaya a ser que estén sugestionadas por su entorno. ¿Saben por qué? Porque se han incrementado las denuncias por parte de madres que han conocido los abusos de sus hijos y de sus hijas cuando se han separado de sus parejas. Porque hasta ese momento los hijos y las hijas no se han atrevido a decirlo. ¿Y entonces qué es lo que creen los jueces? Que las mujeres ahí están vengándose de sus parejas a través de la manipulación a sus hijos menores. O sea que en lugar de averiguar qué es lo que ha ocurrido, buscamos otra excusa, como pueda ser, esta es la venganza de las exmujeres contra los exmaridos, a través de los niños. ¿No es un poco rocambolesco que tengamos que dar una explicación tan retorcida a por qué ese fenómeno se ha denunciado en ese momento? Pues cuando la hija ha visto que la otra persona ya no está en el ámbito del afecto de su madre, y entonces se ha atrevido a decirlo. Mira, tu pareja ha abusado de mí anteriormente. Todo eso no está conceptuado como violencia de género, pero solo se puede explicar desde la violencia de género. Y luego hay otro fenómeno que es muy significativo, que es la violencia psicológica. Decía Begoña que cuando llegas a la violencia física, que a veces no hace falta ni llegar a la violencia física, pero antes ha habido de la otra. Yo les leía el otro día a mis alumnos en la clase de violencia un extracto, que no lo voy a leer para no cansaros, de una obra que es El Conde Lucanor. Hay un cuento en El Conde Lucanor, que es una obra de 1335, que refleja muy bien lo que le sucedió a un mozo que casó con una muchacha de muy mal carácter. Bueno, básicamente, si esto lo comparáis con La Fierecilla domada de Shakespeare, que es una obra escrita en el 1500, yo creo que le plagió. Esto habrá que estudiarlo algún día, pero yo creo que plagió literalmente la obra. Pero bueno, Shakespeare llegó más lejos que don Juan Manuel, y entonces lo del Conde Lucanor casi no se conoce. Pero es una secuencia en la cual un mozo que quería medrar socialmente decide casarse con la hija de un señor bien situado. Y el hombre le dice: yo no te voy a hacer eso, o sea, no voy a consentir que te cases con mi hija porque es una chica de muy mal carácter que Dios sabe lo que te va a hacer. Y entonces, de verdad, no te deseo esto porque es capaz de matarte o de cualquier cosa. Y entonces dice: déjenme 24 horas con ella. Y entonces la primera noche que van a cenar juntos, el tipo se sienta, la sienta ella enfrente y dice: perro, sírveme agua. Y claro, el perro iba así a sus anchas: perro, te he dicho que me sirvas agua. Y a la tercera vez el tío se levanta, coge una espada, le corta la cabeza al perro, le corta las patas al perro, le abre las tripas, lo tira a la chimenea y vuelve y dice: a mí me da igual que sea un perro fiel, vamos, a mí no me desautoriza nadie. A ver, gato, sírveme el agua. El gato pasando, repite exactamente la misma escena, lo vuelve a repetir con el caballo, y cuando vuelve, ella se levanta del otro lado de la mesa y dice: ¿quieres agua? No hizo falta ni que la tocara. Y ya entonces ya, por supuesto, casó con la moza y fueron muy felices y ella siempre le sirvió, como dice el cuento, y nadie daba crédito de lo bien que había conseguido domesticar a esta mujer. No hace falta que te toquen, solo hace falta que te miren para que tú ya sepas lo que te espera o lo que te puede esperar, o el desprecio, o el escarnio público, o la humillación, o la inquietud de no saber si ese día efectivamente tienes que estar en estado de alerta, no sabes qué vas a hacer ni qué es lo que puedes no hacer para evitar que se cabree. Eso es una violencia psicológica que es aterradora, que es mucho peor que saber que si tú insultas el otro te insulta, que si tú pegas el otro te pega, y que si tú no le pegas él no te va a pegar jamás, y si tú no le insultas él tampoco te va a insultar jamás. Es decir, es la falta de acción-reacción. Ya nunca sabes en qué situación colocarte, ¿no? Bueno, el último de los colmos y ejemplos del mal funcionamiento de la ley es otra de las paradojas que hoy en día todavía nos planteamos, y es que en el ámbito de los delitos sexuales los tribunales nunca consideramos como delito que acompaña a la violencia física que pueda suponer una agresión sexual las lesiones psicológicas.
Nunca condenamos por lesión psicológica. ¿Alguien conoce a una víctima de un delito sexual? Si no lo conocéis, no es difícil imaginar que esas personas reciben tratamiento durante mucho tiempo con posterioridad, particularmente si el agresor es alguien de su entorno, porque al daño físico o al daño moral se une una desconfianza generalizada en las personas del sexo opuesto que han llevado a cabo esta acción y en las personas en general, porque no te puedes fiar de nadie que supuestamente estaba para cuidarte y protegerte, pero se revolvió y exactamente llevó a cabo el comportamiento contrario. Probablemente duren de por vida. Hay gente que no se recupera nunca, psicológicamente. Y eso no se cuantifica ni como delito contra la salud mental, ni económicamente. Una indemnización por violación puede estar valorada en los tribunales en 6.000 euros. Un accidente laboral pueden suponer 150.000, 200.000, 300.000 euros. Pues no digo yo que la pérdida de una falange no cueste 100.000 euros, pero el daño psicológico a una persona por una agresión sexual, dudo mucho que se pueda cuantificar y indemnizar en menos cantidad que esa, que te acompaña a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y te afecta a más ámbitos que no simplemente el empleo de la falange. Bueno, pues eso nunca se cuenta. Ni siquiera indemnizamos, y hay una sentencia reciente que lo dice, ni siquiera indemnizamos a 2 niños que presenciaron cómo su padre violaba y mataba a su madre en su presencia, a 2 niños pequeños, por lesiones psíquicas. Ni siquiera eso, porque ahí ya no había un componente de machismo. Ahí había un componente de desconocimiento o desafección hacia lo que eso supone. 2 niños que vieron que como su padre violaba y mataba a su madre en su presencia. Y los tribunales dijeron que la indemnización ya estaba incluida y la consideración de las secuelas psicológicas ya estaba inherentemente castigada en el delito de homicidio de la madre. Ya, pero si estamos hablando de las víctimas menores. Sigue habiendo una lectura sesgada de todos los ámbitos de las de todos los ámbitos de la justicia, de la ley. Eso no es casual que se produzca. Eso no es casual. Si el estudio no se produce, la ley no lo refleja. Si la ley no lo refleja, los que tienen que aplicarla tampoco. Y las que tenemos no son ni mucho menos malas. Nuestra ley integral es un ejemplo en el mundo entero, dicho por todos. Es la primera vez que se pone el acento, de verdad, de una manera tan clara y tan sincera respecto de un problema y se lo identifica con nombre y apellido. Y se ponen medios y se dota la ley. 13 años después tenemos un montón de déficits que no podemos valorar exclusivamente por el número de muertas que se produce cada año. Todos los años se van a producir homicidios. Sí, es inevitable. Es absolutamente inevitable. La violencia está arraigada. De toda la vida todos los códigos han tenido un castigo para el homicidio. Y no vamos a impedir que existan homicidios. Podemos prevenir, podemos sancionar si se producen, la sanción tiene un efecto preventivo, pero no lo vamos a impedir totalmente. Ahora, yo me niego a decir que esto es un fracaso y que no hay que confiar en la ley. Si cada año 100.000 mujeres denuncian, es porque siguen confiando que pueden recibir protección. Y la verdad es que están mejor protegidas las que denuncian que las que no denuncian. 1/3 de ellas aproximadamente reciben una orden de protección. Muchas de ellas tienen un seguimiento policial, reciben una renta para poder subsistir, tienen acceso a una serie de beneficios sociales. El teléfono 016 atiende a un montón de gente que está logrando que el entorno denuncie sin tener que esperar a que sean ellas las que denuncien, porque a lo mejor no tienen la fuerza para hacerlo. Es decir, que si hay mecanismos para proteger, los hemos de utilizar y los hemos de optimizar. Y si 100.000 mujeres denuncian, seguramente lo que no vamos a contabilizar como éxito de la ley son todas las que han salido del ámbito de la violencia y han evitado comportamientos que perpetúen su situación. Y queda un apartado que seguramente es un déficit para mí, uno de los más importantes, y es que hablamos de la violencia de género en la ley y la prioridad se ha dado, y era lógico, a la protección de las mujeres, que era lo primordial, y ahora a los hijos de las mujeres, mecanismo insustituible para presionarlas, ejercer la violencia también sobre ellos. Pero, ¿y qué pasa con los maltratadores?
no se ha querido invertir en su resocialización, en su reeducación, en la exigencia de mecanismos para que no repitan conductas, porque hay muy poca confianza en que eso sirva de nada, porque no queremos gastar estos recursos mientras seguimos teniendo a las mujeres poco protegidas, pero lo bien cierto es que el problema son ellos, no son ellas, y que no sabemos cómo abordar el problema. En pocos sitios se cuenta con programas específicos realmente eficaces. Eso sí, no hay un solo interno penitenciario que para poder recibir un permiso o salir en tercer grado no haya tenido que pasar por un curso de formación. Eso casi nadie lo sabe. Pero solo respecto a los que están en la cárcel, los que no han entrado, nadie les ha hecho un seguimiento. Y respecto de esos que han pasado por el curso, tampoco sabemos qué es lo que estarán haciendo, si habrá servido de algo. No nos interesa el estudio de esas cuestiones para nada. Y por lo tanto, pues difícilmente evitaremos que este sujeto, que incluso ya llegó a ser condenado, no reproduzca su comportamiento con parejas posteriores. Y eso sí que es una mala tarea de prevención. Bueno, yo me quedo a vuestra disposición para lo que queráis consultar. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Si os parece, pasamos a las preguntas del público, si o queréis concretar algo. Bueno, pues pasamos a las preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta? Carlos, ¿está el micrófono? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las tres por esta charla. Y bueno, quería expresar mi opinión acerca de por dónde empieza la violencia de género, que creo que es directamente cuando ya somos muy pequeños. Como han dicho al principio de esta conferencia, pienso que desde muy pequeños a los niños se los marca, por ejemplo, por los colores que deben vestir o cómo deben comportarse, y se le dan más beneficios a los hombres que a las mujeres. Y esto, pues, no sé si está cambiando, pero definitivamente en las redes sociales, con los últimos años sobre todo, ha habido manifestaciones de muchísima gente diciendo que esto es injusto, y de una forma muy reiterada, y cada vez se está haciendo más eco, sobre todo en las redes sociales, entre los jóvenes. Lo que no sé es si entre el resto de las personas, si esto está haciéndose eco de verdad o no, o simplemente es una voz que no está siendo escuchada. Esta es mi pregunta, que si de verdad se le está haciendo caso a esta manifestación. Yo quería decir una cosa. Esa lucha contra el machismo que está en la base de la violencia, es decir, no todos los machistas son violentos, pero todos los violentos son machistas, eso está claro. Esa voz es la única que te da un poco de esperanza respecto de algunos cambios que se van produciendo, pero lamentablemente chocamos con algo como, por ejemplo, los resultados de las macroencuestas que se realizan específicamente sobre la población joven, y resulta que el fenómeno no lo conseguimos superar. Es decir, muchos jóvenes tienen un mejor conocimiento del fenómeno de la violencia de género y han hablado y han nacido ya en una sociedad en la que se habla de esto constantemente y se denuncia. Sin embargo, no son conscientes ni ellos ni ellas de comportamientos que son sintomáticos y que son indicadores de que eso sucede. Muchas veces cuando yo hago test entre mis alumnos sobre ¿alguna vez habéis sufrido vosotros violencia? Nadie me levanta la mano. Y cuando luego voy haciendo preguntas sobre algunos comportamientos, me dicen, sí, eso sí. Sí, eso también. ¿Eso yo también lo hago o eso yo también lo he vivido? Hay una diferencia, por supuesto, entre incidentes puntuales que se resuelven como en todos los ámbitos de pareja y que no tienen la trascendencia de la violencia de género perpetuada, que son incidentes que se resuelven, que se hablan entre iguales, que se gestionan y se van mejorando con el paso de los tiempos de la relación, y la solución está dentro de la pareja y no fuera. Y luego están los fenómenos de violencia. Bueno, pues no hemos conseguido que la siguiente generación, que sois vosotros,
se produzca un cambio significativo en las tasas de violencia. De hecho, comienzan. El perfil de la mujer maltratada era una mujer de más de 65 años hace 15 años. Ahora no. Ahora es una mujer de 30, 40. Y cada vez empiezan más jóvenes a ser violentos. Con lo cual, más que la voz, tendremos que adoptar otras medidas y no necesariamente represivas, ¿eh? En relación con lo que planteabas de los roles que nos enseñan desde pequeñitos y desde pequeñitas, pues probablemente algo haya cambiado. Quiero pensar que algo ha cambiado en vuestra generación con respecto a la mía, que soy de bastantes años antes. Sin embargo, lo que yo veo en los medios de comunicación no es eso. Si tú te fijas en los anuncios de los juguetes y te fijas en los anuncios para niñas, son rositas, tienen una música cursi, el pequeño pony que lo peinas o el bebé que lo cuidas. Te fijas en los anuncios para chicos, música que mola mucho más, colores más fuertes, ¿no? Azul oscuro y rojo. Y yo creo que siguen, incluso visualmente se nos sigue condenando al mismo tipo de roles. Y bueno, pues por algún lado hay que romper, pero desde luego los medios de comunicación, por ejemplo, no lo están haciendo. Subieron una foto de un folleto de juguetes, este ejemplo específico, en el que sacaban a una niña con un camión de bomberos y a un niño subido a un patinete de color rosa. Entonces a mí me sorprendió diciendo, por fin ha pasado algo, ¿no? Entonces, pero por muy pequeño que sea ese ejemplo, ¿no? Pero es un detalle, ¿no? Que no vale para nada porque es un detalle, pero tiene que incrementar, ¿no? Poco a poco. Yo quería decir un par de cosas. Las redes sociales, mencionadas las redes sociales como elemento. Las redes sociales también difunden mucha basura. Yo creo que solo hay que seguir un ratito a Barbie Japuta para darte cuenta que cuando dice ya una cosa, tal. Nosotras hemos hecho dentro de comisiones, yo soy de comisiones, hemos hecho una campaña de denuncia al diario AS, porque dentro del trabajo de las deportistas el deporte femenino está invisibilizado, como sabéis, y hay una caída importante de la venta de periódicos. Entonces los periódicos, algunos periódicos, en concreto el diario AS, ha utilizado los culos de las chicas deportistas para vender más. Ya sé que soy así de un poco borde, pero es que es lo que hacen. Entonces, no hay un mundial o un torneo, por ejemplo, de tenistas. No hacen un reportaje del tenis que hacen las mujeres tenistas, que son unas profesionales y que les ha costado muchísimo trabajo llegar ahí, sino que hacen un reportaje sobre las tías más buenas en el deporte. Es una cosa muy indignante, ¿no? Sobre todo cuando ves cómo trabajan y cómo tal. Las reacciones de esa denuncia han sido tremendas. O sea, te tienes que enfrentar, hay una parte muy, muy grande que no solo no lo ves, sino es como estas monjas lo que quieren es que vayan las mujeres tapadas. Es que el debate que se organizó el fin de año, debate sobre el tema de las mujeres, Pedroche, que es una chica estupenda, encantadora, majísima y que puede ir como la dé la gana, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de que está ahí porque está, y otro señor, tenga el físico que tenga, está porque es un profesional, la chica porque es... Entonces, eso la gente no lo ve y las redes sociales están agrandando muchísimo el problema. Y luego hay otra cosa que cuando estaba hablando, ¿verdad? A mí me ha surgido con el tema de la introducción de nuevos tipos penales, ¿no? Relacionado con los adolescentes, ¿no? El tema de la extorsión y otros tipos penales. Yo no sé si lo sabéis, pero la mayor causa de muerte de adolescentes en este país, ¿sabéis cuál es? El suicidio. A mí esto me parece terrible, y es porque muchas situaciones, dice Bela, que se han ido, ahora hay muchas denuncias, hay muchas situaciones en la cual lo que hay es una relación sexual de chavales, chavalas adolescentes, chavalas que la única salida que tienen es decírselo a sus padres y que no se lo van a ir a contar a sus padres, entonces están acorraladas. Entonces hay una parte importante que no se está investigando en nada, pero tiene que ver con esto clarísimamente, y es y lo que decía ella es que las investigaciones que nos dan, el informe que salía de Andalucía es 1 de cada 3
3 adolescentes considera normal controlar a su pareja. O sea, esa idea de que somos individuos libres parece que ha pasado de moda. Yo tengo una percepción negativa, creo que vamos a peor. Y esto lo digo porque a mí no me ha pasado, yo llevo en la universidad 12 años, a mí no me ha pasado en los últimos años, cada vez que doy la clase de violencia contra las mujeres, tengo a alguna alumna que me pide una tutoría individual, y es por esto. Entonces, me parece muy duro, yo no sé cómo se puede combatir, Quiero decir que la ley está ahí, pero que hay algo mucho más profundo, lo que ha dicho Mari Carmen, si es que los juguetes que salen en televisión siguen siendo absolutamente estereotipados. Si hay una campaña de vestidos, no sé si lo habéis visto también por las redes, cuando has dicho lo de este anuncio, me ha venido a la cabeza unas niñas que es una enfermera sexy, con una cosa, un escote, un guiño, y dices, pero, discoteca que le invitan a no sé qué, a no sé cuántos, si va sin bragas. No sé, de verdad que es que un poco desbordante. Y las redes sociales tienen gran parte también que ver con esto, Bueno, viendo que quizá se ha alargado un poco la sesión, quería hacer una pregunta que quizá podría abarcar mucho un poco la discusión, pero quizá pues un poco por ganar celeridad desearía que fuese un poco más concisa quizá. Viendo últimamente que hablo un poco también desde la ignorancia, ¿no? Que últimamente ha habido una serie de reconocimientos a otra serie de colectivos, como es el LGTB. Me imagino, les hablo completamente desde la ignorancia y me imagino que mucha parte de la sociedad está en ese campo de ignorancia en el que estoy yo. ¿Cómo es el volumen de problemas de violencia en este tipo de colectivos? Porque, o sea, al final se habla mucho, ¿no?, de la violencia entre parejas heterosexuales, ¿no? Pero quizá entre parejas homosexuales o de transgéneras no ha habido tanta repercusión. Es decir, a mí, un estudiante de Derecho estándar, no he escuchado tanto sobre este tipo de casos, ¿no? Simplemente quería un poco saber de este tema, nada más. ¿Dónde estamos? Porque no sé, el concepto, lo decía de los conceptos, la importancia de los conceptos, no es violencia de género. Cógete la ley, artículo 1, ámbito de aplicación. Este es uno de los debates. ¿Qué pasa con las parejas del mismo sexo? Es que si se reproduce el mismo tipo de... No digo el mismo tipo de violencia, quiero decir, una cosa es agredir, y yo puedo agredirte a ti y tú a mí, y esto no es violencia de género, ¿vale? Porque no nos estamos agrediendo por el rol de inferioridad estructural que yo he tenido socialmente y las predecesoras. No, perdón. Hay violencias particulares que no tienen que ver, no toda agresión a una mujer es violencia de género, faltaría más. Pero no solo hay roles de dominación en las relaciones de pareja heterosexuales, hay parejas homosexuales que reproducen esos mismos comportamientos de control. Yo sí he tenido alumnos que me han dicho, yo soy víctima de violencia por parte de mi pareja y soy homosexual. Y yo soy probablemente quien tengo el rol de femenino en mi relación de pareja. ¿Y qué ocurre? Y hemos tenido condenas penales como violencia doméstica, no como violencia de género. Penológicamente es lo de menos. ¿Sabéis la diferencia de pena que hay entre una amenaza o una coacción cuando es violencia de género y cuando es violencia doméstica? Es ridículo. 200 cuestiones de inconstitucionalidad para que unas amenazas se castiguen entre 3 meses y 1 año o 6 meses y 1 año. Esa es la gran diferencia que llevó a 200 cuestiones de inconstitucionalidad. O sea, me da igual, de verdad, es que yo les regalo los 3 meses. Si ese es el problema, regalo los 3 meses. Porque me da lo mismo. El problema es que no se aprecie esa diferenciación que hay entre una muerte cualquiera, por una razón cualquiera, y el sometimiento a que una persona se ha visto durante todos los meses o años de su vida de relación respecto de otras, o la constante que se ha producido en el acoso, en el trabajo por parte de otros. Es decir, esta indignidad que surge cuando alguien se cree por encima, controlando y dominando la relación interpersonal con otra persona, que invade todos los ámbitos. A mí no me parece que a estas alturas, más allá de que no se invisibilice el fenómeno de la violencia de género, suponga ninguna amenaza castigar de forma equivalente cuando se producen comportamientos en el seno de relaciones de pareja homosexual. Pero esa es una opinión tan personal como minoritaria, ¿eh?
Y te hablo como profesora y como juez. Yo diferenciaría 3 situaciones. Si es en el contexto de una pareja y la que es agredida es la mujer trans, es una mujer. Y entonces el régimen es el mismo. Es una mujer a la que ha pegado su pareja o su expareja, es violencia de género de acuerdo con la ley. Si no es su hombre, ¿no? Perdón. Una pareja... Da igual, porque no dice quién es la víctima, dice el hombre hacia la mujer. Pero si es una mujer trans, es una mujer. Sí, pero no su pareja, sino es un hombre. Ah, bueno, pero estamos hablando una pareja que es un hombre y una mujer trans. En el LGTB sí, hay solamente cuando la víctima es transexual, es tan mujer como tú y como yo. Eso está claro. Ahora, si son 2 parejas del mismo sexo y se reproducen los roles, eso entraría fuera del concepto de violencia de género del que hemos estado hablando, porque no es violencia contra la mujer. Lo que sí es una consecuencia del sistema sexo-género. Y también podríamos entenderlo en este sentido como una razón como una discriminación por razón de género, porque estás obligando a unas personas a asumir unos roles predeterminados, pero no entraría dentro del concepto ni en el internacional, ni en las feministas, ni de lo que estamos hablando. Y luego, si lo que ocurre es que hay agresiones por parte de heteros a personas LGTBI, entonces ya es otro tipo de agravantes las que entrarían en juego y también son delitos preocupantes. De todas maneras, comentábamos antes que en la última reforma del 2015 se metió una circunstancia agravante en el código de la que yo no oigo hablar a nadie, que es la discriminación por razón de género. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, entonces esto sí, esto lo cubre. Si realmente hay una discriminación por razón de género en cualquier clase de delito y no dice género femenino, es extensible a todas. A todas. Y yo insisto que sigo sin oír a nadie hablar del particular. Se acaba de aplicar por primera vez en una condena en un delito que no estaba contemplado. Se ha aplicado la agravante por razón de parentesco y por razón de género en un delito recientemente, y me quiero acordar de cuál es porque es curioso, no tiene nada que ver con los habituales de amenazas, coacciones, homicidios, lesiones, etcétera. Por parte. ¿Un delito contra una mujer? Contra una mujer. No sé si ha sido algo de violencia económica o impago de pensiones, fíjate. Es que era algo llamativo, realmente. Bueno. Perdona, quería hacer primero una matización y luego una pregunta. La matización es a lo que estaba diciendo usted de los suicidios. Ayer, parecía de película, pero mi compañera sentimental me dijo que había muerto se había suicidado una persona en las vías del tren de Aravaca, y a los 2 minutos, un compañero también mío me dijo que habían pasado por encima hacía 5 minutos a una persona en las vías del tren también, en las Zorreras. O sea que, no sé si será verdad, pero bueno, que es muy escandalizante. Y la pregunta que quería hacer es, ya no como mujeres, sino como juristas, ¿qué opináis de la diferencia, si es justa o no, de la diferencia a la hora de aplicar las leyes, en el caso de que sea una mujer que haya recibido una violencia o que haya sido un hombre el que haya recibido esta violencia? La diferencia, la desproporcionalidad de la pena o de... ¿Tú te sabes la proporcionalidad? Sí, bueno, a lo mejor... solamente hay unos cuantos delitos donde hay una diferencia penológica, y la diferencia penológica no es en la pena máxima, es en la mínima. Y son 3 meses de diferencia. Son los delitos de amenazas, los delitos de coacciones y los de maltrato doméstico. En el resto de delitos, la pena es exactamente la misma, sea una mujer la que agreda a un hombre o una mujer, porque ahí no se entiende que es por razón de violencia de género. Y hay otros sucesos en los que hay violencia de género y no hay diferencia penológica, porque ese matiz de que, vamos a ver, si a mí me atracan por la calle y me roban el bolso, no es por violencia de género, eso es un delito de robo que me puede pasar a mí o le puede pasar a usted, ¿vale? Si alguien me amenaza, un alumno a mí me amenaza como profesora, no creo que podamos entender aplicable o apreciable un componente de género en ese tipo de comportamiento, y no hay ninguna diferencia penológica al mismo hecho de que se lo hayan dirigido a un profesor compañero del sexo masculino. Ahí no hay diferencia de género. Cuando hay una diferencia penológica es porque se ha probado que eso es un delito de violencia de género. No por nada, sino porque en las relaciones en que se ha producido de pareja o expareja es una manifestación de que no solamente hay violencia, sino que lo que hay es un control, una desigualdad y una expresión de sometimiento a esa persona. Por eso son unos delitos muy limitados.
Lo que quería preguntar es, desde mi ignorancia, ¿vale? Yo tengo entendido que en el momento, o sea, como que se está más... la gente es más... ¿cómo decirlo? Más sensible a la hora de pensar en la barbaridad que supone que un hombre agreda a una mujer, pero no al contrario. De tal manera que en el momento en el que se produce una agresión de un hombre a una mujer, es mucho más escándalo y, desde mi ignorancia, creo que también las medidas que se llevan a cabo para evitar esto, pues bien una multa para el hombre, bien una orden de alejamiento, bien incluso prisión. Yo creo que se agravan mucho más en el caso de, a la práctica digo, no lo que dicen las leyes, sino digo de la práctica, de cuando un hombre agrede a una mujer que cuando una mujer agrede a un hombre. Entonces esto es lo que quería preguntar, si ustedes consideran que es injusto esta aplicación desde mi ignorancia, porque a lo mejor ni siquiera hay una desigualdad a la hora práctica. Entonces quería preguntar. Yo creo que jurídicamente no hay una discriminación hacia los hombres en la aplicación, en las medidas de protección, por increíble que resulte. No estamos beneficiadas por la ley, de verdad, pese a lo que se pueda entender. Lo que sí que es verdad, y eso a veces lo hemos reconocido, es que en este momento poca gente se jacta públicamente de defender la violencia contra las mujeres. Pocas, hay algunos, desde luego, por lo menos de decirlo abiertamente. Se produce un fenómeno como que una mujer es asesinada y hombres y mujeres por igual nos manifestamos en la puerta de una institución y hay un rechazo social generalizado hacia la violencia contra las mujeres, ¿vale? Y no hay el mismo, digamos, reconocimiento social hacia la violencia que se produce contra algunos hombres maltratados también. De hecho, yo le podría comentar a una amiga o a un amigo que soy víctima de violencia y seguro me apoyaría y me animaría a denunciarlo. Si usted se va al gimnasio y le dice a un compañero suyo, mi novia me trata fatal y además me pega, se ríen de usted, los propios hombres. Una mujer no se reiría, probablemente porque lo debemos de llevar ya en el ADN, que la violencia y el sometimiento y el control sobre otra persona es algo que rechazamos, porque no la ejercemos. Realmente en nuestras relaciones normalmente no la ejercemos y es bastante más consustancial en las relaciones y en los roles de hombre hacia la mujer. Pero a mí me resulta repugnante que un hombre no se atreva siquiera a denunciar que es víctima de maltrato o que es víctima de violencia. Si lo hace, le aseguro que recibe protección. La recibe, pero a lo mejor socialmente no se atreverá a hacerlo, ni a decirlo, ni a contarlo. De todas formas, si preguntas como juristas, lo que ocurre es que hay bienes jurídicos protegidos que son diferentes. Cuando una mujer pega a un hombre o un hombre pega a una mujer sin el componente de género, no por ser mujer, o no se trata de un delito donde hay una mayor prevalencia de mujeres, pues lo que estamos protegiendo, pues imagínate, lesiones, bueno, pues la integridad física. Pero cuando se añade este plus en la pena, es porque lo que se está protegiendo lo que se está tratando de evitar es esa estructura discriminatoria y esa estructura de poder. Es como, lo hablábamos antes de entrar, es como, no sé, los atentados contra un funcionario público, pues tienen una pena mayor que un atentado contra alguien de la calle, o si tú cometes un delito contra el jefe del Estado, la pena es mayor que si es contra otra persona, porque lo que estás protegiendo no es al jefe del Estado, solo a la persona del jefe del Estado, sino a esa institución y a lo que eso representa. Entonces, este tipo de delitos lo que intentan hacer es, por un lado, proteger la integridad física de la mujer, que vale tanto como la integridad física de los hombres, pero por otro lado, subvertir esas estructuras de dominación también, puesto que esos delitos se entiende que se han producido por razones discriminatorias. Entonces, el fundamento es distinto, digamos. Y yo quiero dar mi visión, que no es jurídica. No, pero quiero aprovechar porque me parece muy buena la pregunta, porque en este entorno en el cual yo valoro, y además no es una valoración subjetiva, los índices de igualdad de género, en los índices de igualdad de género, España en el año 2007 estaba en el número 10. Son estudios que se hacen a nivel internacional. El último año, a finales de diciembre, había bajado a la posición 29. O sea, que no es solo la vivencia. Os he puesto ejemplos de vivencia porque me parece que si pongo ejemplos de vivencia lo vemos más, ¿no? Y hay un ambiente de lo que llamamos un post-machismo que es muy fuerte.
que tiene que ver con estas cosas de decir, no sé de qué os quejáis porque estáis sobreprotegidas, porque os protegen cuando si queréis ser madres, esto que puede incluso hasta chocarnos, porque claro, si os agreden, o sea, hay un imaginario que está reforzando muchísimo la idea de que las mujeres estamos superprotegidas y que los hombres son los que tal. O sea, es una nueva ola del neomachismo que me parece francamente preocupante. Eso por un lado. Y por otro, que me parece lo que estáis hablando aquí, el tema de qué pasa cuando un hombre es agredido por una mujer. Yo lo que quiero decir es que es la misma filosofía machista y de dominación la que impera en el cuerpo de una mujer que maltrata a un hombre. Es decir, que no es una lógica diferente, ¿no? Que no es una cuestión de qué cuerpo tengas, sino yo hablo muchas veces de modelos masculinos y femeninos porque a veces me parece más fácil explicar que de hombres y de mujeres, porque hay mujeres y mujeres y hombres, ¿no? Y eso me parece importante y que sería muy importante que los hombres que sufren estas situaciones lo denunciaran, porque lo que es importante es romper el tema sexo-género, o rompemos esas estructuras o lo único que hacemos es reproducir, ¿no? Entonces eso sería, pero claro, lo que pasa es que socialmente un hombre no puede decir que es maltratado porque encima queda fatal, porque, o sea, es como decir, es que un hombre que es maltratado no es un hombre. Es que rompe el sistema claro, sexo-género. Y es que es lo que hay que hacer. Y con quien más emplea el patriarcado es con los hombres. Yo tengo varios ejemplos de amigas mías feministas coherentes en la educación de sus hijos. Y ha llegado el momento en el que el niño quería ir con horquillas al colegio, otra con unas botas rosas de agua de la Hello Kitty. A ver, ¿cómo haces? ¿Sigues siendo coherente? ¿Proteges al niño? No es... Sí, Tú imagínate a un niño en el colegio con horquillas y unas botas rosas de la Hello Kitty. ¿Qué le va a pasar a este niño? Vaya carga tenéis, los hombres, ¿no? Tampoco os arriendo la ganancia, ¿no? Eso de ser siempre fuerte, de estar siempre soportando el peso de la relación, pero ¿quién os ha hecho creer semejante cosa? No, hombre, ¿no? Mucho menos. Hay muchos hombres también que somos muy sensibles. Pues claro que sí. Claro que sí. Muy nenazas. Que no, hombre, no, que se puede llorar, que puedes tener una novia que gane más que tú, que te apoye ella, que tú tengas las dudas, que tú no estás para protegerla, ni vaya carga que os han soltado. Sí. Que no. Y nosotros ya está bien eso de cuánto me quiere, cuánto me mira, 54 WhatsApps a lo largo de la mañana, aquí está muy pendiente de mí, anda por Dios. Gracias. Pues ya no hay más preguntas, ¿no? Habrá que cenar. Sí. Que bueno, pues reiterar las gracias a las tres. Y he dejado aquí el papel, no me he traído el papel impreso, así que ponéis el nombre, el día, tal, los que queréis, el crédito, ¿vale? Lo de siempre, vamos. Pues muchas gracias por venir también. Gracias a vosotros y a vosotras.